Se supone que los muertos no vuelven. Ese algo no era ni Dios ni el diablo, aunque provenía de lo que debe ser lo más cercano a ese gran más allá que se encuentra en las escrituras religiosas. Sabiendo lo que sé, desearía no haber nacido jamás, pues es la única forma de escapar de todo esto. Desde el momento en que existimos, no hay escapatoria. Y he sido maldecido, por mi pecado de desafiar a la naturaleza, a enfrentar el lugar que sigue a la muerte. Un lugar ya suficientemente tortuoso para quienes sí siguen las reglas. Pero para nosotros será mucho peor. El 31 de enero de 2025, mis colegas y yo presenciamos un evento inexplicable según las leyes de la naturaleza, o al menos, según nuestras propias leyes. Con esto quiero decir que existen hilos ocultos que entrelazan nuestra realidad. Hilos que ni siquiera la ciencia futurista de esta agencia ha logrado explicar. Hilos que nos conectan con otras realidades y con lugares más allá de la realidad. Hilos de magia para nuestras mentes primitivas. Y digo todo esto como bioquímico, como un hombre pragmático. Sigo siendo ateo. Eso es lo peor. Como ves, ninguna religión explica lo que vivimos. El sujeto de prueba 147 murió el 26 de enero y resucitó el 31 de enero. No era nadie especial. Un hombre común que murió de una forma extraordinariamente terrible durante una excursión. Tropezó y se golpeó la cabeza contra una roca, sufriendo un traumatismo craneoencefálico fatal. El sujeto 147 fue uno de los muchos fallecidos recientemente incluidos en este ensayo clínico. Un ensayo orquestado por mi rama gubernamental, cuyo nombre no revelaré. En cierto modo, buscábamos vencer a la muerte, pero esto no se trataba tanto de alcanzar la inmortalidad, sino más bien de revertir tragedias. Ayudar a quienes habían muerto por causas no naturales, como la herida en la cabeza del sujeto 147. Utilizamos tecnología muy superior a cualquier cosa accesible en el mundo moderno, el mundo público, de la informática y la medicina. El paciente número 147 era uno de tantos casos aparentemente condenados al fracaso. Trabajamos incansablemente para reanimarlo, pero los días pasaban y su cuerpo se deterioraba. Aún así, luchamos contra la naturaleza, reparando los daños en su piel, cerebro, pulmones, corazón, etc. El tiempo apremiaba. Al fin y al cabo, incluso nuestro avanzado procedimiento científico tenía sus limitaciones. En cualquier hospital público, al cabo de unas horas te dirían que un paciente fallecido no puede ser reanimado. Pero esto no era un hospital público. Era un lugar impío. Y por nuestro acto de rebeldía contra el mundo natural y ese otro lugar, mis colegas y yo arderemos en un sitio más oscuro que el infierno. Sinceramente, ya no creo que el infierno exista. Creo que es una fantasía suave y reconfortante que nuestros ancestros inventaron para distraerse de la verdadera vida después de la muerte. Algo mucho peor. No quiero enredarme en digresiones sobre diversas ideologías religiosas. No sé si algún texto sagrado es el verdadero. Solo sé que existe algo. Lo he visto. He visto a dónde van a descansar las almas. Existe más allá, debajo, encima y entre los mismos átomos de nuestra realidad. Por eso algunos aún sienten la presencia de sus seres queridos fallecidos. Tras incorporarse bruscamente a las 19:17 del 31 de enero, el sujeto 147 no pronunció ninguna palabra profunda. Lo único que el hombre en la mesa de operaciones tuvo que decir, o mejor dicho, gritar, fue ¡no! Una docena de Frankensteins jadearon maravillados ante su creación. Éramos brujas y magos de la ciencia, observando al 147 como un espécimen en una placa de Petri, en lugar de un ser humano. Para entonces, el sujeto 147 debería haber sido un cadáver hinchado, pero la putrefacción se había detenido, incluso revertido, gracias a la magia médica y tecnológica de nuestros doctores. El sujeto 147 era una maravilla de la medicina. De eso no cabía duda. Pero olvidábamos que también era un ser humano. Un alma. Me quedé sin palabras a un lado de la habitación, mirando boquiabierto como mis colegas se apresuraban hacia la mesa. La resurrección siempre había sido el objetivo, pero yo solo la había visto como una hipótesis. Me costaba aceptar la realidad de la situación. Antes del sujeto 147, ningún ser humano en la Tierra había estado clínicamente muerto durante más de 17 horas. Con razón. La siguiente transcripción proviene de una grabación de vídeo realizada ese día. Pruebas que, al igual que todo lo demás que les he contado, son clasificadas. Nada de eso importa ahora. Todo palidece ante la inmensidad del más allá. Tema 147. ¿Dónde estoy? Doctora Thatcher.
Hola, señor. Información confidencial. Me llamo Doctora Thatcher. Quizás le resulte difícil de entender, pero está usted en una, bueno, digamos que en una clínica privada. El sujeto no responde. Doctora Thatcher. Está usted en estado de shock, lo cual es totalmente comprensible, pero le prometo que está a salvo. De hecho, le acabamos de salvar la vida. Sujeto 147. No. Estaba muerto. Doctora Thatcher. Pausa impresionante. ¿Le importaría explicar cómo lo sabe, señor? Información confidencial. ¿Era consciente de su fallecimiento, por así decirlo? Tema 147. ¿Cómo llegué aquí? Doctor Thatcher. Medicina moderna y un equipo de especialistas altamente capacitados. Hemos estado intentando curar y revivir a pacientes fallecidos. Sujeto 147. Pero me golpeé el sujeto se toca la herida en la cabeza. ¿Cómo te la arreglaste? No. No debería estar aquí. Estuve fuera demasiado tiempo. Estuve fuera, doctora Thatcher. 5 días, señor. Información confidencial. ¿Entiende? Esto no fue una reanimación convencional. Curamos su deterioro. Revertimos la muerte misma. Esto plantea muchas preguntas existenciales, estoy segura, pero me interesa más la ciencia que la filosofía. El simple hecho de que esté vivo y hablando es un milagro en sí mismo. El sujeto no responde. Doctora Thatcher. Cuando finalmente presentemos esta investigación a la comunidad científica, usted pasará a la historia. Sé que no lo entiende del todo, pero, sujeto 147. Usted sigue diciendo eso, doctor, pero el que no entiende es usted. No debería haberme traído de vuelta. Le sigo diciendo que que estuve fuera demasiado tiempo. Doctora Thatcher. Entiendo que esto debe ser una experiencia increíblemente estresante para usted, señor. Redactado, pero le prometo que no tiene nada que temer. Está sano. Su cuerpo fue preservado de, sujeto 147. ¿Quieren saber sobre mi experiencia con la muerte? ¿Quieren saber lo que vi? Doctora Thatcher. Bueno, como dije, soy científica, no filósofa. Me intriga, por supuesto, pero serán otros quienes decidan si sus recuerdos deben considerarse fenómenos espirituales o psicológicos. Personalmente creo que, al apagarse el cuerpo en el momento de la muerte, el cerebro habrá estado activo. Sujeto 147. No hablo de mi cerebro. Tampoco de mi cuerpo. Hablo de, bueno, no sé si creo en el alma. Solo sé que he estado en algún lugar. Un lugar oscuro entre dos mundos. Aquí, pero no aquí. Flotando en la oscuridad. Intentando gritar, pero sin boca para emitir el sonido. Sin nada más que la oscuridad y mis pensamientos. Doctora Thatcher. Bueno, esa será una conversación fascinante con expertos en religión y filosofía, pero soy bioquímica, señor. Información confidencial. Me preocupa más, sujeto 147. Con la ciencia. Sí, eso es lo que usted sigue diciendo. Pero le digo que yo estuve en algún lugar. Y por muy oscuro que haya sido ese lugar, hay lugares más oscuros. Los he visto. Doctora Thatcher. Hablando con el Dr. Carlton B. a buscar al Dr. Rawles mientras sigo hablando con el sujeto. Sujeto 147. Mi nombre es redactado, y no me están escuchando. Doctora Thatcher. Por favor, cálmese, señor. Información confidencial. Debe controlar sus niveles sanguíneos. Su cuerpo ha sufrido un traumatismo grave. Cuando llegue la doctora Rawles, le realizará algunas pruebas para comprobar sus funciones corporales. Mientras tanto, quiero que sepa que le estoy escuchando, pero ahora mismo no está pensando con claridad. Como ya le dije, es comprensible. Ha logrado algo que el cuerpo humano no debería ser capaz de hacer. Sujeto 147. Sí. Por fin estamos de acuerdo en algo. Doctora Thatcher. Por diferentes razones. No debería ser posible, pero lo hicimos posible. Usted lo hizo posible. Esto cambiará a la humanidad, señor. Información confidencial. Lo comprenderá una vez que se haya adaptado a su cuerpo. Una vez que haya vuelto a vivir. Sujeto 147. Oh, no voy a estar aquí mucho tiempo, doctor. Él no lo permitirá. Doctora Thatcher. Él. Sujeto 147. Eso. Y nos torturará a todos para siempre, doctor. Ese lugar vacío que describí no es nada comparado con el otro lugar que vi. Doctora Thatcher. De acuerdo. Estoy bastante preocupada por su estado mental, señor. Información confidencial. Pero la doctora Rawles está en camino y nos dirá si los análisis son correctos, si su cuerpo cumple con los criterios.
Mientras tanto, le pido que se recueste y, como le dije, mantenga la calma. Por supuesto, no todo quedó transcrito, y ciertamente no todo el horror que siguió. En primer lugar, la transcripción no recoge la conversación que tuve con el Dr. Glenfield. Estábamos apoyados contra la pared lateral de la habitación, manteniendo una distancia prudencial con el Dr. Thatcher y el sujeto 147 mientras hablaban. ¿Qué cree que le pasa?, preguntó Glenfield casi en voz baja, antes de asentir con la cabeza hacia el paciente. Por un momento pensé que podría estar hablando del Dr. Thatcher, y eso me hizo sonreír levemente. No lo sé, respondí, pero nada de esto parece correcto, ¿verdad? Los signos vitales del hombre están bien. Bueno, deberíamos esperar a que el Dr. Rawles lo confirme, ¿no?, señaló. Asentí con la cabeza. Supongo que sí, pero todo parece estar bien. Sus facultades mentales deberían estar intactas, no sabemos cómo debería estar, señaló Glenfield. Esto es terreno desconocido, Dr. Thornton. Quizá el paciente tenga razón. No me lo creo, dije con desdén. No te imaginaba como una persona religiosa. Ella chasqueó la lengua. Esto no tiene nada que ver con la religión. Hemos llevado al cuerpo humano más allá de sus límites. Sí, puede que hayamos frenado los efectos de la descomposición, pero tardamos 5 días en resucitarlo. 5. ¿Y si se nos ha escapado algo? Algo puede sucederle al cuerpo humano después de la muerte. Algo irreversible. Negué con la cabeza y asentí hacia el 147. Regresó. Sí, pero ¿qué hay de las consecuencias a largo plazo?, preguntó. ¿Qué le hemos hecho? ¿Querías formar parte de este proyecto?, dije. Creo que he cambiado de opinión, dijo tímidamente, con los ojos vidriosos mientras observaban al paciente, vestido con una bata azul y con aspecto atormentado, sobre la mesa de operaciones. El paciente que se negaba a recostarse. Algo no anda bien en su rostro. ¿No ve el miedo en sus ojos? Creo que cualquiera tendría miedo en esta situación, dije. Es lógico que, y entonces un sonido interrumpió mis pensamientos. Su tono era, por imposible que parezca, a la vez grave y agudo. Atronador y estridente. No dos sonidos, sino uno solo que lo abarcaba todo. Un bramido penetrante que resonó en las paredes, el suelo y el techo de nuestro quirófano. Un sonido acompañado de una perturbación en el aire, como si algo hubiera oscurecido la sala, pero las luces no parpadearon. La electricidad no se cortó. Algo pesado flotaba en el aire. ¿Qué demonios fue eso?, gritó un médico mientras la habitación se llenaba de exclamaciones de asombro. El Dr. Thatcher levantó las manos. Tranquilos todos. Recuerden que están realizando pruebas con H-76 en el piso de arriba. Eso no vino solo de arriba, respondió otro médico entre la charla en voz baja. Vino en todas partes, terminó el sujeto 147 con un débil gemido. Está aquí. La doctora Thatcher intentó restablecer la normalidad y la cohesión mientras la gente comenzaba a murmurar nerviosamente. ¿Puede alguien ir a ver cómo está Carlton? Se suponía que iba a traer a Rawles. No deberían tardar tanto en recorrer un pasillo. De repente, el sujeto 147 dejó atónitos a todos los médicos presentes al abalanzarse sobre el carrito de operaciones, lanzándose, sin previo aviso, hacia el bisturí que reposaba tentadoramente en la bandeja. Logró apoderarse del afilado instrumento y girar la hoja hacia su cuello, pero 2 residentes consiguieron arrebatárselo de las manos. Ojalá no lo hubieran hecho. Mátenme. Gritó el paciente de ojos rojos mientras los 2 médicos luchaban por sujetarlo, y la espuma salía disparada de sus labios chillones. Entonces la doctora Thatcher anunció en voz alta. Bien, necesito que el sujeto 147 sea inmovilizado inmediatamente, ya que representa una amenaza para sí mismo y para los demás. Mientras tanto, iré a buscar a Carlton y Rawles. El anciano jefe se giró hacia la puerta principal del teatro, la abrió de golpe y salió de la sala. El hombre de pelo blanco y profundas arrugas gruñó mientras se escabullía, su frágil cuerpo claramente desaprobando su prisa. Al cerrarse la puerta tras él, los pasos rápidos y pesados del doctor se desvanecieron hacia la izquierda. Segundos después, se oyó una nueva serie de golpes sordos provenientes del lado derecho del pasillo. Luego se escuchó un grito ahogado, seguido de la puerta principal del quirófano que se abrió de golpe. El Dr. Thatcher estaba de pie en la entrada, con los ojos muy abiertos y un nerviosismo inusual, aunque esto quedaba casi oculto por los cristales empañados de sus gafas. Pero lo vi. Vi que algo había perturbado al hombre aparentemente inquebrantable. Y esto fue lo primero que me inquietó.
Thatcher dirigió una mirada hacia Glenfield y hacia mí. Ustedes dos, ahí atrás sin hacer absolutamente nada. Sí, tú. Ven conmigo. Como niños regañados, asentimos a regañadientes y seguimos a nuestro líder por un pasillo sorprendentemente oscuro. En ese momento, supuse que, después de todo, había habido un corte de luz. Supuse que esa sería la fuente del estruendo que habíamos oído. Pero yo sabía que eso no cuadraba del todo. ¿Deberíamos contactar con alguien por lo de las luces?, preguntó Glenfield mientras los tres nos dirigíamos por el pasillo a oscuras, iluminado únicamente por el resplandor que entraba a raudales por la larga ventana del quirófano. Síganme, murmuró Thatcher, con la voz quebrada, perdiendo su brutalidad y estabilidad. Necesito, la voz del anciano se desvaneció al adentrarnos en la sombra más densa del pasillo, una sombra a través de la cual ya no podía ver nada. Todo sonido se esfumó. Solo por un instante. Y entonces, como si mis oídos se hubieran tapado a gran altura, el sonido regresó. La luz también. Thatcher jadeó, y Glenfield hizo lo mismo. Yo, en cambio, no logré articular palabra. Seguía intentando comprender lo que veía. Volvimos al punto de partida. En estado de pánico, ninguno de los tres nos detuvimos a pensar, ni a hablar. Corrimos por el pasillo por segunda vez, recibiendo de nuevo la oscuridad del final. Pasamos junto al quirófano, que deberíamos haber dejado atrás, y seguimos por ese mismo pasillo hacia la negrura. Hacia el silencio. El sonido y la luz volvieron a aparecer. El quirófano volvió a abrir. Pero si solo corrimos en línea recta, murmuró Thatcher mientras nos tambaleábamos, una vez más, hacia la habitación a nuestra izquierda, hacia esa ventana que dejaba escapar un islote de luz en el pasillo oscuro. Tenemos que llamar a alguien, dije con voz ronca, mientras mi cerebro se negaba obstinadamente a aceptar la verdad de la situación. Nos habíamos encontrado, de forma imposible, atrapados en un bucle espacial. Aquel tramo del pasillo, tenuemente iluminado, era toda nuestra realidad. Apenas 50 metros de longitud, la mayor parte del cual estaba bordeado, a la izquierda, por aquel gran ventanal resplandeciente. Sentíamos que nos llamaban de vuelta a la habitación. Eso era todo lo que existía ya. Con voz entrecortada, Glenfield dijo, yo creo que, necesitamos, no tengo ni idea de qué iba a sugerir, ya que mi colega se quedó sin palabras al apagarse la luz del quirófano. Por la única luz de nuestro mundo que se extingue. Y se apagó con un leve clic, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Con la muerte de esa luz, nos encontramos en completa oscuridad. Oí el roce de la tela y, de repente, la luz de la linterna de un móvil rasgó la oscuridad. La doctora Thatcher iluminaba el pasillo, revelando que estábamos a tan solo unos metros de la entrada al oscuro quirófano, que ya no era un faro de luz, sino un agujero negro que parecía aún menos acogedor que el pasillo. A pesar de esto, Thatcher se acercó poco a poco al teatro, y Glenfield la siguió. Esperen, comencé. Pero la puerta ya había empezado a abrirse con un crujido, y los dos médicos entraban arrastrando los pies en la habitación. Una habitación terriblemente silenciosa. Así que, a regañadientes, los seguí y me quedé junto a Glenfield, mirando por encima del hombro de Thatcher el gran laboratorio oblongo. Una sala de 30 metros de ancho por 60 de largo. La tenue luz de la linterna de su móvil no iluminaba todo el espacio, ni siquiera alcanzaba la mesa de operaciones, a tan solo 20 metros delante de nosotros. «Hola», llamó nuestro líder, con una voz ya no fuerte, sino débil y apagada. Y entonces llegaron las respuestas, gemidos. Tan tenues que, como la luz del teléfono, apenas llenaban el inmenso espacio. Era difícil precisar el origen del sonido, pero nos movimos lentamente por la habitación, y finalmente el Dr. Thatcher iluminó con su linterna a nuestros colegas desaparecidos. 8 médicos temblorosos estaban sentados en el suelo, apiñados contra la pared derecha del quirófano. Sus ojos se clavaron en el resplandor de la linterna de Thatcher y todos sacudieron violentamente la cabeza de un lado a otro. Parecían estar advirtiéndole. Le advertimos que no hiciera ni un solo ruido más. Aún sin ver el rostro del Dr. Thatcher, oí cómo inhalaba, cómo se preparaba para hablar. Pero, por suerte, se detuvo al oír unos sonidos de chapoteo. Sonidos mucho más nítidos que los sollozos ahogados de nuestros colegas, y mucho más fáciles de localizar. Thatcher enseguida dirigió el haz de su linterna hacia la mesa de operaciones. Pero la luz, una vez más, no logró disipar la oscuridad. La linterna del teléfono era ineficaz, por supuesto, pero parecía que una niebla negra también se había apoderado de la habitación, como si pudiéramos ver simultáneamente menos y más de la realidad.
Seguimos avanzando hasta que el haz de luz finalmente tocó el borde de la mesa. Finalmente atrapó al sujeto 147. En el momento en que la luz iluminó su cuerpo, el chapoteo cesó. Solo vimos el perfil del 147, y me tranquilizó comprobar que su rostro no había cambiado mucho. Quizás sus ojos parecían más ausentes, pero nada más. Estaba sentado, mirando hacia la pared derecha. Pero cuando Thatcher, con la mirada temblorosa, apuntó con su linterna hacia la pared derecha, los tres suspiramos aliviados. El 147 no miraba a nada. Aunque aún me pregunto si, cuando Thatcher empezó a mover la antorcha hacia la izquierda, llegué a ver algo. Duró apenas un cuarto de segundo. Una línea negra, con 3 puntas curvas que brotaban de su extremo, que se desvaneció en el aire. Casi parecía un brazo delgado con dedos. Pero había visto demasiado que no comprendía, y no creí poder soportarlo más. Así que lo descarté. Lo atribuí a una sombra proyectada por la linterna, aunque eso no tiene mucho sentido. La cosa desapareció de mi vista más rápido de lo que el haz de luz se movía sobre las superficies. A mis ojos, algo se escondía. Estuve fuera demasiado tiempo, susurró la paciente, captando nuestra atención. Cuando el Dr. Thatcher volvió a iluminar el rostro del paciente, este había girado todo su cuerpo hacia nosotros en un ángulo diagonal y extraño, con los dedos aferrados al borde de la mesa. Sorprendentemente, el paciente 147 se había quitado la bata en los pocos segundos que habíamos apartado la mirada. Lo había hecho, de forma inquietante, con una velocidad y un silencio inexplicables. Y cuando nuestros colegas empezaron a sollozar con más fuerza, comprendimos por qué temblaban de miedo contra la pared. Al paciente le faltaban tanto el brazo como la pierna del lado derecho. Pero no eran muñones sangrientos. Eso habría sido espantoso y repugnante, pero demasiado natural. Demasiado explicable. En los extremos de los muñones, de 1 pulgada de largo cada uno, había pliegues de piel grapados, como si las extremidades del hombre no hubieran sido desmembradas, sino aplastadas entre 2 paredes. 2 capas invisibles de la realidad. ¿Por qué no me dejaste morir?, gimió 147. Antes de que Thatcher tuviera oportunidad de disculparse o responder de alguna manera, presenció un horror que jamás podré borrar de mi memoria. El aire mismo de la habitación, envuelto en aquella tenue niebla, se abrió, se rasgó como una herida, creando un agujero entre las partículas mismas de la materia. No era un gran desgarro. Era leve, como un corte de papel. Menos del grosor de un cabello, pero innegable. Una ondulación a través de la cual esperaba que emergiera aquel brazo de 3 puntas, una forma que quizá ni siquiera llegué a ver. Una forma, tal vez, que podría haber sido falsa. Podría haber sido una representación visual de algo para lo que no existe ninguna representación visual, ya que no está diseñada para ser vista por los ojos humanos. Sucedió tan repentinamente. Las extremidades restantes del sujeto 147 fueron apretadas por la segunda herida, que se contrajo sobre su piel mientras aullaba. Y entonces las heridas comenzaron a encogerse, a acortarse y curvarse, doblando el cuerpo del paciente hacia adelante, como si lo plegara sobre sí mismo. Y mientras nuevas grietas aparecían en el aire, aplastando lo que quedaba del pobre hombre como una tortita, sus labios se abrieron. Apenas se alcanzó a captar la escasa luz de la linterna de Thatcher, pero vimos lo suficiente. Vimos demasiado cuando el gas translúcido se deslizó de sus labios abiertos, solo para ser engullido por una última herida. Vivan todo el tiempo que puedan, fueron las últimas y escalofriantes palabras del sujeto 147. Y entonces lo último de su rostro dejó de ser algo en absoluto, sin dejar nada en la mesa de operaciones que demostrara que alguna vez estuvo allí, ni siquiera la sustancia gaseosa que Glenfield más tarde llamaría su alma. La niebla se disipó con un fuerte golpe, igual que la anterior, y la luz volvió al pasillo exterior, al igual que al resto del mundo. Tardamos bastante en ir a explorar, claro, pero lo hicimos. E inmediatamente pusimos fin a todos los demás experimentos con los sujetos fallecidos que quedaban. El sujeto 147 fue reanimado a las 20:17 p.m. del 31 de enero de 2025. Desapareció a las 20:26 p.m. del 31 de enero de 2025. No sabemos qué nos ocurrió durante esos 9 minutos, ya que las cintas de seguridad del laboratorio y del pasillo principal grabaron sin luz durante ese tiempo, como si la niebla fuera más densa de lo que habíamos imaginado. Y aunque grabamos todo el audio del experimento, parece haber algún tipo de corrupción en el archivo. No se oyen nuestras voces después de que el Dr. Thatcher nos indicara a Glenfield y a mí que lo siguiéramos.
De hecho, lo que oímos no coincide con lo que vimos y oímos mientras estábamos en esa habitación. Un susurro bajo en una lengua que no se corresponde con ningún idioma de la Tierra. Quizás ni siquiera sea un susurro, afirman algunos de mis colegas, pero a mí me suena a voz. Una voz con tonos graves y agudos, como aquel sonido horrible que nos empujó al bucle espacial. La voz del sujeto 147 se oía con claridad. La única voz clara en la sala. Y el micrófono grabó palabras que todos los médicos están absolutamente seguros de que no oímos decir al paciente. Ahorrarles el abismo. Gritó, instantes antes de desvanecerse en la nada. Hablaba de ese otro lugar. Lo conozco. Un lugar peor que su eterna tortura de vacío. El lugar que me reclamará cuando muera. Incluso mi mente, aterrada, estoy seguro, aún no alcanza a comprender esa vida después de la muerte que me espera. Una pesadilla que supera toda comprensión humana. Y los registros sugieren que el sujeto 147 era un buen hombre. Sin antecedentes penales. Sin señales de conducta pecaminosa, a la que las religiones podrían culpar de su sufrimiento infinito. Sin embargo, su alma estaba condenada a existir en una perpetua oscuridad. Tu brújula moral no vale nada. Aunque evites nuestro error, nuestra transgresión de las leyes de la naturaleza, y obedezcas fielmente a los seres del más allá, ¿quién puede asegurar que te perdonarán la vida? ¿Quién puede asegurar que son benevolentes? Ante todo, pregúntate, ¿acaso existe una vida después de la muerte cálida y acogedora? Puede que no exista tal cosa como descansar en paz. Puede que todos estemos condenados a la tortura eterna.